Ramón Guillermo, esta bellísima señora que está sentada frente a ti, siempre tan distinguida y tan elegante, es una muy, muy destacada actriz del medio venezolano. Se consagró en el mundo de la televisión, pero ha sido también muy destacada en el mundo del teatro. En este medio que para muchos es un medio marcado por la farándula, es una actriz sumamente seria. Doy fe de ello porque la conozco desde hace un buen rato. Ella se llama Noelí Arteaga. Noelí, este caballero que tú tienes acá adelante, que a lo mejor has visto en alguna oportunidad, se ha dedicado a la política, pero desde una visión un poco extraña, quizá una visión más londinense que tropical, y quizá allí para muchos puedan estar las críticas que le dan. Pero no es nada londinense, él es barquisimetano, es larense, y es un gran aficionado al béisbol, tanto que ha sido presidente de la Liga Venezolana de Béisbol, pero con la misma fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando ser presidente de la Cámara de Diputados era un mérito por demás importante. Le han tocado responsabilidades muy severas últimamente, es ponderado por muchos y muy criticado por otros, y en lo personal yo te lo quiero presentar como un amigo mío, porque en efecto lo es. Él obedece al nombre de Ramón Guillermo Aveledo. Así que, Noelí, te presento a Ramón Guillermo te presento a Noelí. Mucho gusto, Noelí. Encantada. Evidentemente ustedes dos han tenido que saber algo de ustedes, ¿no? Antes de este día. Ah, sí, claro, sí. ¿Tú sabías de Noelí? Sí, pero además por uno de los partes, naturalmente, de toda la cosa de televisión y del cine. Por eso que no hace tanto, en una película, mi hija fue vestuarista, la película en la que trabajaste. Uh-huh. Sí, mi hija se llama Luisa Jacinta y es vestuarista de cine. Sí, señor. Así que yo la conocí hace mucho haciendo unas cuñas de televisión. Cuñas, sí, así que pero justamente tomando el hilo por una punta que tú dejaste allí, que es la punta londinense. Ajá. Tú produjiste aquí La Ratonera. Mira que está informado. Yo la fui a ver porque quería ver la versión nuestra, pues la versión nacional de esa obra que he visto varias veces en el San Martín. Es una cosa, la he visto varias veces en mi vida y me gusta mucho y me contentó mucho que la presentaran aquí y que tuvieras una producción tan buena. Así que ahí además tenías la faceta de productora que era nueva para mí. Yo no sabía que tú producías. No, realmente era nueva también para mí. Me estrené con La Ratonera porque era una obra que quería mucho. Me llamaron para hacer una producción más grande. No se dio, pero sirvió para conectarme con varios teatros internacionalmente y fue esa la obra. Me contacté con mi socia, Caterina Cardoso. Ella empieza a hablarme de las características de la pieza sin decirme el nombre. Y decidimos, vamos a montarla juntas. De verdad que ¿Qué tal fue la experiencia? No, maravillosa. ¿Y qué tal te pareció a ti el montaje? No, yo la disfruté mucho. Además, tú sabes que esa es una obra que tiene una particularidad, aparte de los años enormes. La obra más montada en la historia del teatro universal. Récord Guinness. Que es que al final hay un compromiso, una promesa del público, un compromiso de honor de no decir el final. De no decir quién fue. Que no decir exacto quién lo mató. Y entonces, por supuesto, eso le da una especialidad a la obra. Así que yo me sentí muy, muy contento. ¿Qué le quieres preguntar a Ramón Guillermo, Noelí? Oh, my God. ¿Cómo es la cotidianidad de un hombre que se dedica tanto a la política? Bueno, yo creo que igual a la de cualquiera que tenga un trabajo muy exigente. A lo mejor se parece mucho a la tuya, porque la verdad es esa, ¿no? Que se trata de alguien que tiene una ocupación muy intensa, que no cesa en ningún momento del día, que independientemente de que del día de la semana que sea, siempre hay llamadas, independientemente de la hora, siempre puede haberlas, por más que uno trate de disciplinar a los que lo llamen, no es así, ¿no? Y entonces, pues yo creo que cualquier persona que tiene que viajar mucho, como cualquier persona muy ocupada, es muy intenso. Por otro lado, tiene la circunstancia de que depende mucho de cómo está el clima alrededor de la política. Cuando el clima es un clima de normalidad, entonces la política no le interesa a mucha gente. Y tú tienes que es un círculo pequeño relativamente el que está enterado
de que estás allí. A mí me pasó que mucho más gente me reconocía como presidente de la Cámara de Diputados, perdón, de la Liga de Béisbol, que de la Cámara de Diputados. Mucho más gente. Cuando llegaba yo a un hotel, el gerente sabía que yo había sido presidente de la Cámara de Diputados. Pero cuando llegaba a ese mismo hotel, el que recogía las maletas me decía, usted es de la Liga de Béisbol. Claro. Ahora, eso cuando la política está muy caliente, muy tensa, que hay un ambiente de mucha politización o de mucha antipolitización en la sociedad, entonces todo el mundo entonces no tienes un instante tranquilo, estás como estaba yo antes de venir aquí, haciendo cola en una farmacia para comprar un medicamento que necesito, y entonces por supuesto era abordado por la gente que me preguntaba cosas como es natural con la angustia que tiene la gente. Así que digamos, eso me salió un poquito largo, pero es que es así. ¿Y qué le quieres preguntar a Noely, Ramón Guillermo? Ay, ¿cómo hacen para actuar? Es decir, yo admiro la memoria de los actores, eso lo admiro muchísimo. Pero además de que tener esa memoria para saberse los parlamentos y no equivocarse, a mí me costaría muchísimo. Pero además de eso, tienes que saber de los parlamentos, pero además saber del personaje, es decir, actuar como el personaje tenía que actuar. ¿Cómo hacen para eso? Bueno, eso es un proceso. Es una maravillosa pregunta, porque yo que tengo tantos años en este medio todavía me la hago. Mi hermana, la pequeña de casa, me decía, y ahorita ya grande, está en un curso en Eliesa, y me decía que los actores somos los seres, un profesor le decía que los actores son los seres más complicados, porque nosotros le brindamos nuestras emociones para construir un personaje. Nos desgastamos muchísimo. Para mí es un juego. Para mí, cuando me dan un personaje, crearle su historia, es trabajar con mi creatividad, con mi imaginación, y lo tomo como eso, no como un trabajo. Por eso me divierto haciéndolo. Empiezo Las Dos Dianas o Imperio Laya. El escritor me da una base, una sinopsis de lo que es el personaje, pero soy yo que empieza a escribirle, le pongo un perfume, la visto, e inclusive me encargo de la tela, de la ropa que tiene que llevar ese personaje. Tú sabes que disculpa, a mí me pasó, bueno, a lo mejor saboteamos un poquito lo que me había pensado César Miguel, pero fíjate tú, yo recuerdo muchacho, muy pequeño, estaba yo con papá acompañándolo a la barbería, y mientras le están cortando el pelo... ¿Esto es en Barquisimeto? No, aquí, papá era juez aquí, y entonces mis padres eran separados, él vivía aquí, nosotros vivíamos, mamá y nosotros en Barquisimeto, y vamos a la barbería, y yo estoy esperando, mientras él le cortan el pelo, leyendo una revista ahí. Y había en la revista un test de personalidad para los niños, la vocación de los niños. ¿Qué va a ser este? Y yo llené mi test, ¿no? Me puse a contestar las preguntas. Cuando terminé la respuesta, la categoría en la que quedé muy impactado. Me satisfacía parcialmente, pero cuando nos montamos en el carro, papá, tú sabes que llené el test. ¿Y sabes qué salió? ¿Abogado, político o actor? Pero ¿cómo está eso junto? Entonces me pasa que yo pensando, si papá es juez, ya entonces era un juez de muchos años y fue juez durante casi 40 años. Me dice, fíjate tú que no es tan distinto. Si tú supieras... A eso iba. Yo creo que todo político... Se parece mucho. Yo creo que... Yo te iba a preguntar eso, ya te adelantaste a lo que estaba pensando, porque yo te iba a preguntar cómo llegaste a esa decisión de ser político. Y todo político tiene algo de actor, porque Seguro. enfrentarse, tú me dices, ¿cómo haces para memorizar un texto? Pero tú enfrentas a un público que te sigue, que espera mucho de ti, que hay un discurso. ¿Cómo te preparas? Y tú sabes que siempre me da pena. Pues la gente, mucha gente no me lo cree. Claro, los que más me conocen sí. Yo soy muy penoso, soy muy lo que llamarían tímido, pues una persona reservada soy yo. Entonces, cada vez que me paro a hablar es un esfuerzo muy grande. No se me da fácil, no es espontáneo. Así pero tienes que actuar. Por ejemplo, bueno, sí, claro, de repente vienes de algún pleito conyugal o a un pleito con tu hijo y tienes que persuadir a
a un poco de periodistas que van cargados no precisamente de buenas intenciones, y el mensaje que tú estés diciendo tienes que cuidar muy bien las palabras para que no sean malentendidas al momento en que esos periodistas que no están bien intencionados las vayan a transmitir. ¿Cómo haces? Ese es un rigor que, por ejemplo... No, es así. ¿Y nunca trabajaste eso? ¿Nunca trabajaste con alguien que te asesorara cómo dar el discurso, cómo tener seguridad, cómo era tu posición no verbal? El cuerpo, porque el cuerpo también habla. En una oportunidad que estaba haciendo el PAC en Eliezer, hicieron uno de los talleres, eran unos ejercicios de eso, ¿no? Pero claro, ya yo a esa altura de la vida, a lo mejor, pues, se que lo diga, estaba bien como para dar clase del asunto, después ya tenía muchas horas de vuelo, ¿no? Pero claro, uno se fija mucho, ¿no? Se fija mucho y yo creo que esa es parte de la cosa, fijarse. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ya que me lo ha servido en bandeja de plata Ramón Guillermo. El señor está en un trance complicado y tiene que dar una declaración muy, muy importante. Entonces él tiene que distanciar su situación personal del mensaje que él va a dar, en el cual en este momento él representa toda la atención del país. Está con todos sus años de veteranía, de experiencia, está un poco turbado. Y entonces él me pide un consejo a mí, que soy su amigo, y yo le digo, mira, te voy a recomendar a una gran actriz para que te asesore en este momento. Entonces la gran actriz que le va a asesorar en este momento se llama Noelí Arteaga, que, oh casualidad, eres tú, Noelí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Bueno, yo llegaría y le diría que hiciera ejercicios de respiración, que te relajaras. Eso que son ejercicios de respiración. Respiración. Respirar hondo y soltar. Soltar. Te haría algunos ejercicios de expresión corporal, que soltaras todo tu cuerpo. Ella en este momento acaba de soltar los brazos. Todo esto tú te das cuenta. Suelta, así como olvidarte que si vas al odontólogo, o sea, poner el aquí y el ahora. Eso es un ejercicio fundamental. El aquí y el ahora es el discurso para el que te están esperando y tienes que dar lo mejor de ti. El problema puede esperar, no lo vas a solucionar ahora. Concéntrate en aquí y ahora. Olvídate de lo demás y disfruta como nunca ese discurso. Ya tú vas a ver que va a ser terapéutico y que te va a salir mejor que nunca. Es un buen consejo, es un buen consejo. ¿Qué tal? Es muy buen consejo, oye, ya tú ves. Y si lo practicamos al revés, ella en este momento tiene que hacer una escena muy cruda. La han puesto a hacer, ella es una señora muy digna, muy respetable, y la han puesto a hacer un papel, de esos papeles duros. Tú una vez hiciste hasta de prostituta en un teatro, y ella tiene que hacer un papel de 50 el acuario. Sí. ¿También la viste? No. Varias versiones. Entonces, ella está atribulada, no sabe qué hacer, y usted, que es un veterano a la hora de... Hombre con experiencia. Usted, que es un hombre con vasta experiencia en enfrentar situaciones difíciles, adversas, darle malas noticias a una multitud que espera buenas, ¿qué le aconsejas entonces a la señora Noelí Arteaga justo antes de salir a escena? ¿Cuál es el problema? Así que eso es lo primero, porque no siempre es el mismo el que tú tienes para enfrentar la situación. Entonces, tener claro cuál es el problema. ¿Cuál es el problema, Noelí? Ese es el, Sigamos con el juego, a ver. Lo primero. ¿Cuál es el problema en este momento? Perdí un vuelo y tenía que estar en la ciudad de Nueva York por una presentación. Y entonces vas a actuar y tienes eso atravesado en la mente porque te va a complicar la... Te están demandando en dólares. Sí, imagínate tú. Conozco abogados. No sé, estoy esperando que tú me asesores como abogado, como amigo. Conozco abogado, puedo aprovechar. Esa asesoría es para después. No, ya se le salió el abogado. Conozco. Sí, no, continúa. No, de verdad. Bueno, entonces, lo primero es poner eso por un ladito, ¿no? Poner eso por un ladito y hacerte la idea de que si lo que te es más fácil, depende de que sea mejor para ti, es hacer las cosas sola. Entonces pensá que no hay nadie, que eso está vacío ahí, que tú estás hablando como si estuvieras hablando en tu casa, en tu baño, en el recibo de tu casa. Si al contrario tú necesitas de la gente para dar lo mejor de ti, entonces es al revés. Y entonces tú esmérate
en ver las caras de todos y en ver las reacciones. Yo te digo, una de las cosas que yo uso más frecuentemente en esos casos, cuando tengo esa dificultad, es buscar algunas caras amigables. No que sean amigos míos de antes, sino amigables en la audiencia. Siempre alguien está poniendo más cuidado que otro. Siempre alguien que está más en sintonía contigo. Entonces me agarro de ellos. Al final después, inclusive muchas veces en asambleas, en actos, inclusive. Ese es mi meeting más o menos grande. Me acerco después y le doy las gracias. Yo le agradezco mucho. Porque yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo estaba agarrado de usted. Porque esa persona con la cara te va diciendo cómo va, si tu mensaje está llegando. Y eso te resuelve. Así que dependiendo, si necesitas soledad, es como la oscuridad más absoluta. Es decir, tú me estás diciendo, o rompo la cuarta pared, que llamamos nosotros los actores, o actúo con la cuarta pared, de acuerdo a lo que me haga bien. Así es, lo que te hace mejor, lo que te hace bien en ese momento. ¿Y te sirve ese consejo, Noeli? Sí. Es que para mí actuar es terapéutico. Muy bien. ¿Y para ti hablarle al público en un discurso político qué es, Ramón Guillermo? Sí, ¿puede ser terapéutico? Sí, puede serlo, porque a veces puedes sacar lo que tienes allí, ¿no? ¿Podrían hacer ustedes dos una buena pareja teatral? Yo puedo hacerte una pregunta. Es posible. ¿Qué pasa? A ver, ¿podrían ustedes estar juntos en las tablas? Chiquita. Bueno, yo me atrevo. Queda el compromiso establecido ya. Tú eres signo Leo, ¿verdad? Sí, señor, cumplo Habla años. de control. Ese control. ¿Cuándo cumple? El 22. Ya cumplió el 22 de agosto. El 22. El 22 Yo soy de Leo agosto. del último día. Eres Leo mismo con día. Virgo. Un Leo original. Leo Eso es Yo soy un Leo detallista, dice. mi hijo Andrés Miguel es ¿Ah, sí? del 22 de agosto Ay, también. pero qué maravilla, buen día, chicos. Sí. ¿Y tú, Noeli, de qué día 5 de eres? diciembre, Sagitario. Oye, Sagitario. pero ese día está congestionado. Conozco una cantidad de gente que nació ese día, chicos. Sí. Ese control, preguntaba, siempre está presente. Mira. ¿Qué pasa si no tienes el control? O sea, que No, depende de qué sea. A veces es bueno que lo controlen a uno. Pero ¿sí? Fíjate, sí, eso no es problema. ¿Cómo eres con tu esposa? No sé si estás casado, viudo. No, sí, estoy divorciado. casado, casadísimo. Pero fíjate tú, yo soy un tipo completamente gobernado, totalmente dominado. Lo que no he logrado convencerla es que efectivamente soy dominado. Ella me domina a mí completamente. Ella tiene el control de la situación en la casa. Sin embargo, no lo cree. Piensa que no es así. ¿Y tú, Noeli, cuéntanos de tu vida sentimental? ¿Estás casada? Estoy casada, sí, estoy casada desde hace 20 años. Claro, y matrimonio. creo que tengo que, para mí el tema de control, porque te estaba escuchando. Tú estás en control en tu casa. Tú mandas a tu marido. Ahorita dice que no. Sí, hombre. Yo creo que cuando vives con 3 hombres, como vivo yo, o te impones o te impones. Ajá. Es la única manera, pero después de tantos años aprendes a ser más relajada o a ese control, a saberlo manejar y que la Y esos 20 aproximación años han sido lisos, no ha habido crisis, no ha habido... de todo, en 20 años quien diga que no hubo nada. ¿Cuántos años tienes de casado? Yo tengo, imagínate tú, yo me casé en el 74, pero tuvimos un periodo de 5 años. Nosotros nos separamos y pasamos 5 años separados y volvimos otra vez 5 años después. 5 años por desaveniencia, por... No, 5 años crisis. divorciados. Nos Divorciado. divorciamos, así ¿Y te es. volviste a casar? Nos volvimos a casar ambos nos casamos con el mismo. Es decir, yo con la misma y ella con el mismo. No puede ser. Pero Así, qué sí, interesante. Qué fenómeno tan raro. Ustedes llegan a una discrepancia Tú total sabes- de que tenemos que divorciar. Tú sabes que me he dado cuenta que no es tan raro. Me he dado cuenta cuando viví la experiencia. Cuando se divorciaron, ¿cuántos años tenían de casados? Nos ha pasado el 74, eso fue 85, 86, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tendrían ya 10 11 años de 12. casados. pues. 11, 12, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y se divorciaron? Y nos divorciamos. Y pasaron 5 Cinco años. años. Y nos divorciamos y pasamos 5 años. 5 años en los que Y cada volvimos uno a casar. trató de hacer su vida. Así es, así es. ¿No te Pero- volviste a casar en No, ese? no. ¿Y ella tampoco? Tampoco. Y eso la volvimos a casar entre nosotros. ¿Y cómo fue ese proceso de reconciliación? Porque Pero debe están ser los muy hijos, gracioso, Están los hijos. porque el Estaban los cortejarse hijos, supone que descubrirse, pero Que eso, sí, pero ahí está todo Ahí ya está descubierto. todo. Pero descubierto. ahí cabe el refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pues, y a lo mejor en el caso de ella pensaba eso, ¿no? Pero ¿y en el caso tuyo? la verdad que, bueno, no, es que ahí, lo que pasa es que ahí, cuando uno aprende que uno no es perfecto, no puede exigir a los demás que lo sea. Eso es.
Muchos de los problemas surgen, y no es que no sigan surgiendo, siempre surgen. Muchos problemas surgen porque uno es muy intolerante con los defectos ajenos o con lo que considera defectos ajenos, y en cambio uno es muy laxo con los defectos de uno, ¿no? Pero es que yo creo que uno viene a trabajar sus problemas cuando tienes una pareja, porque de una otra manera a veces reflejas tus problemas. ¿Cómo has hecho tú, por ejemplo, en tu pareja? No, yo también he tenido mis separaciones en estos ¿Ah, sí? 20 años. Y ¿Separaciones en no, plural? No tan larga. Pero no, en dos plural. separaciones. Ah. Pero no fueron tan largas, fueron de meses. Y creo que es eso, que uno cree que es perfecta y que la otra persona tiene que ser perfecta. Y la convivencia, lo vuelvo a decir, no es fácil. Tener un matrimonio de 20 años o de tantos años es construirlo día a día. Sí. Y empiezas a ser más relajado y a entender a la otra persona. Y la persona no tiene que ir al mismo ritmo que tú caminas. Es como cuando llevamos a los hijos de la mano o llevamos a nuestros padres de la mano. Pretendemos que nuestros padres caminen a nuestro paso y es imposible. Entonces empiezas a respetar esa individualidad y ese proceso que tiene que vivir ese ser humano que está a tu lado. Sí, así y que es. está a tu lado porque se identifica ¿Qué con otras defectos cosas. te encontraste cuando dices yo no soy perfecta? Me encontré que soy muy impositiva, que soy perfeccionista y que tengo que aprender a ser más relajada. Y que si yo soy muy comunicativa y más amplia para establecer cualquier conversación, cualquier tipo de conversación, la persona que está a mi lado a lo mejor es un poco tímida y tengo que aprender que no. ¿Y tú Ramón Guillermo, qué defecto te encontraste? Pasa también, cantidades, pero no me gusta hacer propaganda tanto. Menos un programa Te tan vas a escuchado hacer- como este. te vas a Vamos hacer a ver lo cómo mismo. hacemos. No, No, vamos a hacer. yo estoy hablando aquí con la verdad. Pero no estoy diciendo que no me gusta, eso ya es una cosa. Que yo diga que no me gusta hacer propaganda, ya me parece una cosa de franqueza. Pero tres defectos Pero un momentico, no, son como tres de trae. Mira, ve, Son como tres de trae y tres de trae ponchados. está el político veterano. Espérate un momentico. Tú sabes que es complicado entrevistar a un político. No, hombre, Porque chico. nunca responde lo que uno está buscando. Siempre salen por Yo una creo que no me hubiera tangente. podido casar con un político. A ver, que no sabes tú eso. Tú no lo sabes. No lo digas así. No lo digas así. De esta guarda de veré, no lo digas. Yo no estoy- Oye, pero me meto que en yo serio. dije creo. No, Bueno, Ramón Guillermo. No, pero venga. No, pero fíjate, es que es así, fíjate tú. Uno, yo soy muy exigente conmigo. Y entonces, pues tiendo a ser muy exigente con los demás también. Eso puede ser una fuente de problemas, porque no todo el mundo ve las mismas cosas del mismo modo. O sea, y bueno, es muy fácil que haya roces, que haya dificultades así. Ahora, al final, uno que tiene que aprender a sumar y restar, ¿no? Tú sumas las ventajas que tiene estar con una persona y las desventajas y las neteas después. Te das cuenta que al final siempre son más las ventajas. Cuando son más las desventajas, bueno, se acabó, ¿no? Y también hay otra cosa. Yo creo que a nosotros nos ayudó el hecho de que, como somos venezolanos y en Venezuela, lo provisional es permanente y lo permanente es provisional. Si nosotros hubiéramos dicho en aquel momento, vamos a darnos un respiro, un momentico, vamos a hacer un break, porque tal, a lo mejor tenemos todavía. En el break. Pero como llegamos a la conclusión de que la cosa no funcionaba y nos divorciamos, y eso tenía vocación de permanencia. Pero fue una cosa muy política, ¿no? 5 años con lo que duraba un presidente, quinquenio, ¿no? Un quinquenio, un ¿no? periodo. No, bueno, eso obedece a otra racionalidad, porque ahora es eterno. Ahora son 6 con elección indefinida y además un poco truco también, ¿no? Pero no nos dijiste los defectos, Ramón. Pero si no te dije, pues, que era, bueno, yo creo que un poco esa exigencia, pues, alguien pensaba que uno es maniático. A lo mejor calumniosamente. Puede pensar que uno es Pero maniático. fueron 5 años, fue 5 un tiempo años. importante, ¿no? Así es. Esta conversación está muy grata, pero estamos acercándonos hacia el final. Yo quisiera, Ramón Guillermo, que le hicieras por ahora una última pregunta a Noelí. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en tu profesión y en tu vida? Qué buena pregunta. En mi profesión creo que aprender a manejar el ego. Esta es una profesión donde estamos expuestos y donde nuestro ego nos domina. Aprender a tener los pies en la tierra.
pero aprender a defender mis derechos con dignidad. Que mi ego no me suba, pero tampoco me baje. Y creo que en mi vida he tenido que aprender a perdonar muchas cosas, a saber que el ser humano no es perfecto. Creo que eso me ha conectado con la espiritualidad y con la sabiduría. Oye, qué respuesta tan extraordinaria. Muy bien. Noeli, por favor, tu última pregunta por el programa a Ramón Guillermo Veledo. ¿Cuál es el país que tienes en tu cabeza? ¿Cuáles son las herramientas para tener un mejor país? Un país en el que todos podamos vivir y progresar en paz. Eso se dice cortico, pero eso es dificilísimo. Primero, vivir. Vivir no es nada más sobrevivir. No es resolverse. Vivir es vivir una vida buena, una vida que valga la pena. No es simplemente, oye, ver cómo hacemos para que nos alcance, para llegar vivos hasta mañana, para sobrevivir a la delincuencia, a la violencia, ni tampoco que nos alcance para llegar vivos al fin de la semana o al fin de la quincena, a que nos paguen otra vez, ¿no? Entonces, uno es vivir, pero además no vivir solamente, sino además progresar, poder tener una idea de que mañana va a ser mejor que hoy, mañana porque vamos a prepararnos, porque vamos a estudiar, porque vamos a trabajar, y eso nos va a hacer prosperar, y hacer todo eso en paz. En paz significa, bueno, conviviendo libremente, conviviendo en mutuo respeto. Ese es el país con el que yo sueño. Ese fue el país con el cual, no formulado de ese modo, yo soñé cuando, siendo un adolescente en Barquisimeto, me metí en la política. Entonces uno se metía muy temprano. Yo tenía 17 años, 16, cuando me inscribí en la juventud en aquel momento. ¿Alguna decisión de la que te hayas arrepentido en tu vida? No, como no, sí, yo me he arrepentido de decisiones por la oportunidad, porque más me he arrepentido de indecisiones que de decisiones, porque solemos considerar a la indecisión como una ausencia de decisión, pero es una decisión negativa, es una decisión de no hacer, y la indecisión puede ser mucho más costosa. Es costumbre en el programa que ustedes se regalen algo, un detalle de cortesía, claro, como no lo sabían, valen regalos virtuales. Entonces quiero saber, Ramón Guillermo, ¿qué le vas a regalar a Noeli Arteaga? Bueno, lo que pasa es que lo que yo quisiera regalarle no se puede decir por radio porque como dicen suerte en el mundo del teatro, tiene su origen en que hubiera muchos coches de caballos. Exacto, frente a mucha bosta. Exacto, mucha bosta, pues entonces yo le deseo eso. Pues mucha bosta. Amén. Que tengas mucho por muchísimos años. Amén. ¿Y qué le vas a regalar tú a Ramón Guillermo Aveledo? Está bateada, no me fatigues. No. Es que está agarrando la cartera. Pero está agarrando la cartera para abrazarla. No. Yo soy muy Atenea. Yo estudié un poquito de mitología griega. Muy Atenea, Palas Atenea. Atenea es aquel personaje que lleva agenda, que es muy organizada. Y claro, yo iba a averiguar. Esto era una cita ciega, pero unos datos no estaban de más. Ay. Espero que te guste. Abre la cartera, hay una bolsa plástica y de la bolsa pero la bolsa plástica, obvio, porque es fea. Bueno, pero es que tengo que describirle a nuestros oyentes. Es una maravilla. Espero que disfrutes, ya pasó tu cumpleaños, que fue el 22 de agosto, espero que disfrutes estos chocolates. Pero sí, los disfruto mucho. Y además, son chocolates El Rey, muchas gracias por el detalle. Maravilla. Y aquí tienes un volante, atrás tienes mi correo, para que vayas con tu esposa a ver Psicopatía Jauja. Está hasta septiembre en el Teatro Trasnocho, los jueves a las 7. Que a mí me gusta el teatro, pero a Amalia le gusta muchísimo más. Bueno, entonces así dile, que, Amalia. Amalia, sí. Amalia se llama mi mamá. Ay, qué bueno. Pues fíjate, eres bienvenida. Ella va a disfrutar mucho cuando compartamos esto. Magnífico. Una última pregunta Gracias. de mi parte para Ramón Guillermo Aveledo. ¿Qué fue más difícil? ¿La Cámara de Diputados, presidir la Cámara de Diputados, la Liga de Béisbol Profesional o la Secretaría Ejecutiva de la MUD? ¿Tú también fuiste presidente venezolano de televisión? Sí, también. Ajá. Un ratico nada más. No, pero eso así fue un ratito. Fue un ratico. Ahí fui a sacar los últimos sábados y fui a cerrador. Sí. Okay. Rapidito, de las tres, ¿cuál es la más difícil? La Liga. Sí, claro. A mí en alguna oportunidad, cometo ahora la infidencia, me ofrecieron la presidencia de la Liga y me dijeron, todos los equipos quieren que tú seas el presidente.
Y eso es una papayita, pregúntale a Ramón Guillermo. Tú sabes que eso sí lo digo, fíjate tú. Uno debe hacer de su trabajo un placer, pero no debe hacer de sus placeres un trabajo. Y así como le hice una pregunta particular a Ramón Guillermo, que la tenía engatillada, tenía rato sin verte, Noelí, y ahora que te vuelvo a ver, ¿cuál es el verdadero secreto de tu belleza? ¿Cómo es que siempre luces como tan lozana, tan como recién salida de la ducha, tan fresca? Nueva de paquete, como dice el señor aquel. Nueva de paquete, sí. ¿Cuál es, de verdad? Mira, no sé, creo que Sin falsas modestias. No. Por favor. Me cuido, hago ejercicio y trato de cuidar mi alimentación, pero en el fondo soy muy positiva y soy muy agradecida por todo lo que tengo desde que me levanto. Aunque anoche no pude dormir bien porque a veces este país me quita un poco el sueño porque tengo 2 chamos y dice para dónde vamos. ¿Qué edad pero Leonardo tiene 26 y Hernán Elías tiene 18. Upa. Ya uno es un profesional y otro arranca. ¿Qué te pareció Noelí, Ramón Guillermo? Oye, pues yo estoy encantado. La verdad que es como la esperaba, pero mucho mejor de lo que la esperaba. Muchísimas Así que estoy ¿Qué encantado. te pareció Ramón Guillermo, Noelí? Encantador, de verdad, porque quería tratar como otro tema, ¿no? Que no fuera solamente la política, ¿no? Sino el ser humano, ese ser humano que toma decisiones, pero que más importante a veces hay que fijarse en las indecisiones, ¿no? Así es. Que es humano, que se equivoca, que tuvo un plazo de 5 años y decidió casarse con otra mujer, eso habla mucho de ti. Y bueno, que este país salga adelante. Fue de verdad un placer. Gracias. Mucho gusto. Señoras y señores, Noelí Arteaga y Ramón Guillermo Aveledo, muchas gracias.